Bueno, tenemos el ejercicio 11.122. Dice, se sabe que la velocidad del bloque B con respecto al bloque A es velocidad de B respecto a es 5.6 metros por segundo con un ángulo de 70 grados respecto al horizontal. Determina la velocidad de A y de B. Bueno, lo primero que se va a hacer es el análisis del gráfico. Vamos a establecer líneas de referencia y notamos que este gráfico de acá lo agregué para establecer qué cable no se va a mover. Este cable va a permanecer constante. Entonces vemos que estas longitudes van a ser iguales. Estas dos de aquí y estas tres de acá van a ser iguales, pero van a cambiar. O sea, van a ser de la misma. Esta va a ser igual que esta y estas tres van a ser iguales. Entonces vamos a tener que esto va a ser x sub b y esto va a ser x sub a. Bueno, una vez hecho eso, podemos establecer la longitud total del cable. Notamos que es un solo cable, ya que todo está conectado. Entonces vamos a tener 2 veces xa más 3 veces xb. Y eso va a ser igual a una longitud constante. Esto al derivar vamos a tener 2 veces la velocidad de a más 3 veces la velocidad de b. Y esto igual a 0. Entonces, al despejar esto vamos a tener, despejemos velocidad de b. Velocidad de b va a ser igual a menos 2 veces la velocidad de a y este 3 que va a pasar a dividir. Pero fijémonos en algo. Notemos esta imagen. Suponiendo que este se va a mover hacia acá, el bloque A va a mover hacia la izquierda, entonces el bloque B también se movería hacia la izquierda. O sea, tendrían el mismo sentido, ambos seguir, porque depende uno del otro. Entonces, esto nos dice que si el bloque B se mueve positivo, el bloque A se movería negativo. Entonces no tiene lógica porque ambos estarían tirando uno del otro. Pero esto nos indica que debe seguir el mismo sentido, por lo que colocaremos con valor absoluto y tendremos que la velocidad de B va a ser igual a 2/3 de la velocidad de A. Este es un dato importante, por lo que lo vamos a guardar. Bueno, el problema nos dice que encontremos la velocidad de A y de B, pero tenemos un inconveniente ya que este dato nos falta. Entonces lo que podemos hacer es un triángulo vectorial tomemos el vector velocidad de A y tomemos un vector velocidad de B. Suponiendo que esto se va a mover a la izquierda, entonces el vector de A iría hacia acá y el vector de B se dirigía hacia acá. Entonces vamos a dibujar ese triángulo vectorial. Bueno, primero vamos a dibujar un sistema de referencias en cada bloque. Entonces vamos a tener que la velocidad de A se dirige hacia acá, hacia la izquierda. Entonces esta va a ser la velocidad de A. Y si expandimos este vector, vamos a tener que aquí hay 30 grados por el gráfico nos da ese dato. Entonces este ángulo de aquí también será 30 grados. Ya tenemos nuestro primer dato y la velocidad de b se dirigirá hacia acá. Entonces el vector va a seguir esta línea y entonces el problema ya nos da este ángulo. Bueno, una vez hecho eso, vamos a dibujar un sistema de referencias y vamos a cuando tengamos que dibujar velocidad relativa y dibujar los vectores de velocidad, vamos a partir desde un punto en común para la velocidad de b y para la velocidad de a. Dibujemos la velocidad de a. Nos dice que es este ángulo, está 30 grados por debajo del horizontal. Entonces vamos a dibujar a partir de este origen. Un ángulo iría más o menos por aquí. Y ese va a ser nuestra velocidad de A, el vector de A, vector velocidad de A. Y tenemos 30 grados aquí. Ya, una vez hecho eso, vamos a dibujar el vector B. Nos dice que está un ángulo θ B respecto al horizontal. Entonces vamos a dibujar más o menos por aquí. Ya, entonces este va a ser vector velocidad de B. Y está un ángulo de θ B. Desconocemos este ángulo.
Ahora, el problema, recordamos que nos decía el vector velocidad de b respecto a nos decía que es 5.6 metros por segundo con un ángulo de 70 grados respecto a la horizontal. Este ángulo no lo vamos a dibujar a partir del origen, sino vamos a tener en cuenta este dato de aquí. Cuando tengamos b respecto a, el vector se va a dibujar desde el vector a hacia el vector b. Entonces se va a dibujar desde aquí hacia el vector b y nos va a quedar de esta manera. Entonces este va a ser el vector de b respecto a, que ya nos dan un valor 5.6 y aparte nos dan un ángulo respecto a la horizontal de 70 grados. Va a ser todo este ángulo de acá hasta acá. Bueno, y en el caso que tengamos velocidad de a respecto a b, lo que vamos a hacer es dibujar de b hacia a, o sea, sería inverso, dibujar desde aquí hacia abajo, hasta llegar a. Bueno, entonces también conocemos este ángulo de aquí porque aquí tenemos 30 grados y si expandimos esto vamos a tener 30 grados aquí. Entonces, si notamos este ángulo de aquí, va a ser el mismo de aquí respecto a la horizontal, entonces van a haber 30 grados aquí. Y como hay 70 en total, entonces en esta parte hay 40 grados. Podemos dibujar este triángulo vectorial de una mejor manera. Bueno, una vez hecho eso, nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí ya directamente coloquemos el valor de este lado, de velocidad de b respecto a. Ya, entonces tenemos este ángulo de acá, tenemos este ángulo, nos falta este ángulo, le asignaremos la letra alfa. Entonces podemos usar para encontrar estos ángulos que nos faltan la ley de senos. La ley de senos nos dice que tenemos, por ejemplo, este lado, velocidad de A entre seno del ángulo que está al frente, que es alfa. Seno de alfa va a ser igual a, tenemos esta parte 5.6 entre el seno del ángulo que está al frente. En este caso es θ b más 30 grados. Y a su vez esto va a ser igual a este lado que es velocidad de b más este ángulo, ¿no? Entre seno de este ángulo. Entonces será velocidad de b entre seno de 40 grados. Bueno, entonces queremos encontrar este lado alfa. Este lado alfa va a ser igual. Bueno, sabemos que la suma de los ángulos interiores son 180 grados. Entonces vamos a tener alfa va a ser igual a 180 grados menos este ángulo y menos este ángulo. Menos 40 grados y menos θ b más, menos 30 grados. Entonces ese ángulo alfa va a ser igual a 110 grados menos θ b, ese ángulo que nos falta. Entonces podemos reemplazar este valor aquí y vamos a tomar solo esta parte y esta parte por el momento. Bueno, entonces vamos a tomar solo esta parte de aquí y esta parte de acá. Esta parte por el momento no. Y ya haciendo reemplazo de alfa, además recordemos que la velocidad de b ya la habíamos obtenido en la primera parte. La velocidad de b era igual a 2/3 de la velocidad de a. Entonces podemos reemplazar. Tenemos velocidad de a entre seno de 110 menos θ de b va a ser igual a 2/3 de la velocidad de a entre seno de 40. Entonces notemos que podemos simplificar la velocidad de a, ya que esta bien podría pasar acá a dividir y se simplificaría. Bueno, una vez hecho eso, podemos despejar, este de aquí lo podemos subir acá y este acá y este también acá. Bueno, nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría 3 medios de seno de 40 grados igual a esta parte de aquí, seno de 110 grados menos θ en b. Bueno, entonces podemos simplificar más. Esto nos quedará
seno de 110 grados menos θ de B igual a, haciendo esta multiplicación de aquí nos va a quedar igual a 0.9641. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esta parte? Tenemos esto. Podemos usar una identidad que tenemos seno de alfa menos beta igual a seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa, donde alfa será 110 y beta será θ b. Entonces podemos escribir esto como seno de 110 por coseno de alfa de θ de b menos seno de θ de b por coseno de 110. Y esto igual a 0.9641. Bueno, ahora tenemos una nueva ecuación. Entonces podríamos probar dividiendo cada término para coseno de θ. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Esto será coseno de θ de b, coseno de θ de b y coseno de θ de b. Esta parte de aquí se simplificará. Esta parte de aquí podemos unirla y podemos obtener una tangente. Entonces podremos reescribir esto como seno de 110 menos tangente de θ de b por coseno de 110 igual a 0.9641. Este coseno podríamos subirlo arriba porque tenemos 1 entre coseno que es igual a secante. Entonces podría ser secante de θ de b. Entonces podremos tratar de eliminar este coseno volviendo a dividir todo para coseno de 110. Entonces aquí podremos escribir en cada parte coseno de 110. Podremos dividir todo para coseno de 110. A ver cómo nos queda coseno de 110. Ya, entonces aquí en la primera parte nos va a quedar una tangente de 110 menos, esta parte se simplifica, menos tangente de θ de b igual a esta parte, desarrollando esta parte de aquí, o sea, ya reemplazando coseno de 110 y dividiéndolo, nos va a quedar como menos 2.818. Y esto secante de θ de b. Bueno, podríamos tratar de dejar todo en función de tangente. Solo esta parte nos queda como tangente. Recordemos que secante al cuadrado es igual a 1 menos 1 más tangente al cuadrado. Entonces lo conveniente sería elevar todo al cuadrado. Podremos elevar esto al cuadrado y este término al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar como... Bueno, entonces el primer término elevado al cuadrado, ya resolviendo tangente de 110 al cuadrado, ya expresándolo en números, nos va a quedar 7.5486 menos el duplo de tangente por tangente de θ de b. Esto nos va a quedar, ya resolviendo tangente de 110, 5.495 por tangente de θ de b, ya que esto es una variable, aún no conocemos su valor, y más el cuadrado de esto, que es tangente al cuadrado de θ de b. Y esto igual a, ya elevando esto al cuadrado, nos va a quedar como 7.94 secante al cuadrado de θ de b. Bueno, el objetivo de elevar todo al cuadrado era poder hacer este cambio, entonces lo vamos a hacer de una vez para no ocupar otra línea. Entonces esto lo podríamos escribir como... estaba multiplicando, ¿no? Sí, estaba multiplicando, entonces lo podemos escribir como
1 más tangente al cuadrado de θ de b. Entonces podemos igualar todo esto a 0, o sea, podremos multiplicar este por 1 y por tangente de al cuadrado θ de b, y luego pasar todos los términos a la izquierda. Y es bueno, al pasar todos los términos a la izquierda, esto nos queda, y resolviendo todo nos quedará 0.3914 más 5.5 tangente de θ de b menos 6.94 tangente al cuadrado de θ de b es igual a 0. Bueno, podríamos reordenar todo esto, podríamos multiplicar todo esto por menos 1 y ubicar en términos descendentes. Entonces nos quedará 6.94 tangente al cuadrado de θ de b más, no, menos, porque aquí está como positivo y como se multiplicó por menos 1 es menos 5.5 tangente de θ de b más esta parte de aquí como positivo más 0,3914, y esto es igual a 0. Bueno, entonces podríamos hacer un cambio de variable. Podríamos decir que x va a ser igual a tangente de θ de b, y podríamos escribir esto como 694 x, esto está al cuadrado, x al cuadrado menos 5.5, esto es el cambio, por x más 0,3914, y esto igual a... Ya, entonces podríamos usar la fórmula general para encontrar sus raíces. Y bueno, vamos a tener, ya una vez encontradas las raíces, vamos a tener que x va a ser igual a 0,71 y también x igual a 0,081. Ya, una vez que encontramos esos valores, ya podríamos hacer el reemplazo, podríamos cambiar esta x por la tangente, nos quedará tangente de θ de b igual a 0.71 y tangente de θ de b y es igual a 0.081. Entonces podríamos encontrar ya el ángulo, porque ya podríamos despejar θ de b es igual a tangente inversa de 0.71, y también vamos a tener otro valor de θ de b que es igual a tangente inversa de 0.081. Entonces, ya haciendo los cálculos, esto va a ser igual a 35.37 grados, y el segundo valor va a ser igual a 4.63 grados. Bueno, entonces tenemos dos posibles ángulos. Tenemos estos dos ángulos, entonces eso significa que y ambos ángulos son válidos, ningún ángulo está negativo. Entonces esto significa que vamos a tener una velocidad de A para este y una velocidad de B, al igual que para el ángulo de abajo vamos a tener una velocidad de A y una velocidad de B. Entonces podemos utilizar la ley de senos que usamos al comienzo, pero ya reemplazar los datos porque ya los hemos obtenido con esta parte. Venga, este dato ya nos da el problema, que era 5.6. Bueno, entonces podemos despejar velocidad de b. Velocidad de b, este seno de 40 puede subir. Entonces nos quedará 5.6 seno de 40 grados. Todo esto entre seno de 30 grados más este ángulo, que probemos primero con 35 grados, 35.37 grados. Entonces vamos a tener que la velocidad de b es igual a 3.96 metros por segundo, y el ángulo, recordamos que teníamos la velocidad de b y la velocidad de a por acá. Aquí tenemos 30 grados y aquí tenemos este ángulo que acabamos de encontrar. Entonces la dirección podemos dibujar ahí, va a ser igual a 35.37 grados. Ahora, para encontrar la velocidad de A, podríamos tomar esta parte de aquí y hacer los debidos reemplazos, pero recordamos que al comienzo obtuvimos que la velocidad de B era igual a 2/3 de la velocidad de A, analizando las poleas.
Entonces aquí podemos despejar la velocidad de A. Velocidad de A igual a 3 medios de la velocidad de B. Entonces vamos a tener velocidad de A igual a 5.94 metros por segundo. Y el ángulo, tenemos que el ángulo son 30 grados. Entonces esto se dibuja así. Aquí 30 grados. Una vez que hacemos eso, ya podemos utilizar el segundo ángulo, que va a ser el mismo proceso, solo va a cambiar aquí 30 grados más 4.63 grados. Entonces vamos a tener velocidad de B igual a 6.33 metros por segundo. Y este va a estar, bueno, recordamos que tenemos el ángulo de la velocidad de B que era hacia acá y la velocidad de A se dirigía hacia acá. Entonces ese ángulo va a ser el ángulo que usamos, 4.63 grados. Y la velocidad de A ya habíamos obtenido que es 3 medios de la velocidad de B. Entonces vamos a obtener que la velocidad de A es igual a 9.5 metros por segundo. Y con dirección, eso ya nos daba el problema, 30 grados. Entonces vamos a asumir que esta es la velocidad de A y esta es la velocidad de B. Asimismo, aquí están sus direcciones y además esta sería el segundo valor porque va a tener dos valores, o bien puede ser el valor que obtuvimos recientemente o este valor. Se deberían calcular ambos valores para este problema.